La palabra nos enseña tantos ejemplos bíblicos de personas que después de tener un encuentro con Jesús, fueron sanadas, fueron liberadas, fueron renovadas, recibieron vida nueva. Jesús hizo nuevas todas las cosas en la vida de esas personas. Y es imposible que una persona llegue a tener un encuentro con Jesús y continuar siendo la misma persona. Tiene que haber un impacto, tiene que haber un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Pregunto una vez más, ¿ese cambio es evidente en tu vida? ¿Será evidente en mi vida? La pieza de teatro también nos habla de algo muy importante. Nos habla sobre sueños. Ahora mira quién está a tu lado y pregúntale, ¿tú tienes sueños? Es muy importante tener sueños. Y Dios mismo, Él tuvo un sueño. Y la razón por la que nosotros estamos hoy aquí congregados es por un motivo de un sueño que nació en el corazón de Dios Padre. Él soñó una vez en tener una familia de muchos hijos semejantes a su Hijo Jesús. Y eso lo vemos en Romanos 8, 28, 29, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos que ser hijos semejantes a Jesús. Pero ¿semejantes en qué? ¿Será que tenemos que ser semejantes en cómo lucía Él? Yo me pongo a pensar las primeras películas que salían, los videos que salían de Jesús. Jesús normalmente era rubio, ojos azules, alto, muy bien parecido. De ahí como que las películas fueron cambiando un poco. Ahora parece un poquito más morenito, ¿no? Ahora un poquito más fuerte, como el que vimos hoy por acá, ¿no? ¿Será que es de eso que se trata? ¿De esa similitud, de esa semejanza? No es, sabemos que no es. La semejanza que Dios quiere que nosotros tengamos de Jesús es en su carácter. En su carácter. Es andar como Él anduvo. Es tener la mente de Cristo. Pensar como Él pensaba. Amar como Él amó. Perdonar como Él perdonó. Pero ¿cómo nosotros hacemos eso? ¿Cómo nosotros llegamos a ese nivel tan alto? A ese estándar tan elevado. Hay un problema en particular que nos impide llegar a ese estándar de vida. Y ese problema se llama pecado. El pecado es lo que nos impide por nosotros mismos llegar a ese estándar. Dice la palabra de Dios, ¿cómo será que el pecado apareció? ¿Cómo fue que el pecado surgió? ¿Cómo fue que el pecado entró? Dice Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La desobediencia de Adán en esta orden por causa del deseo de su corazón, el deseo de ser independiente, eso trajo cosas catastróficas a la humanidad.
eso vino a completamente desformar la naturaleza humana. El pecado fue introducido en nosotros y fue pasado de generación a generación, así como nosotros pasamos a través de nuestros genes las características a nuestros hijos de generación en generación. Asimismo, el pecado trabajó en la humanidad. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y las cosas que cuando el hombre pecó, ahí nosotros quedamos apartados de Dios, separados de Dios. Hubo una muerte espiritual. La palabra de Dios cuenta de que Adán se encontraba cara a cara en las tardes con el Señor, y ellos conversaban como conversa un amigo con otro, cara a cara. No había nada que esconder, era todo transparente, una relación transparente, una relación íntima, perfecta. Pero después vino el pecado, y el pecado hizo que Adán se separara de Dios. Adán murió espiritualmente, porque la Biblia nos enseña que muerte es separación eterna de Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora tenemos ese problema, el pecado. Pero entonces, ¿cómo Dios decide tratar ese problema? Dile al que está a tu lado, por medio de la Pascua. Tenemos que experimentar la Pascua en nuestras vidas para ser libres del poder del pecado y poder reconciliarnos, poder reconectarnos con Dios. Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Otro pasaje dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay dos cosas que debemos entender muy bien. Dios es perfectamente santo. Dios no convive con ningún tipo de pecado. Nosotros los hombres somos los que catalogamos pecados poniéndolos pecado grosero, pecado chiquito, pecado que no importa mucho, pecado que causa escándalo. Pero para Dios no existe ninguna clasificación. Para Dios pecado es pecado. Para Dios no existe mentirita blanca. Para Dios mentira es mentira. Y como Él es completamente, perfectamente santo, nadie cumple la exigencia de Dios de poder acercarse a Él por sí mismo. Es imposible porque Él es perfectamente santo. Y otra cosa que debemos entender es que Él es perfectamente justo. Hay una justicia de Dios. Y la justicia de Dios dice que tiene que haber un castigo contra todo pecado. Esa es la justicia de Dios. Contra todo pecado tiene que venir un castigo. Entonces, ¿cómo Dios puede lidiar con este problema del pecado? Conservando su santidad y conservando su justicia perfecta. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es la Pascua? El libro de Éxodo nos muestra cómo esto se originó.
Yo no voy a leer aquí los versículos, yo creo que cada quien, yo creo que ya lo han leído, quien no lo ha leído lo puede leer en Éxodo capítulo 12. Pero dice allí que la primera Pascua se originó cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en el Egipto. Estaban cautivos, el pueblo clamó, Dios escuchó ese clamor y levantó un líder, un libertador, Moisés. La palabra cuenta de que después de mandar muchas plagas para que el corazón del faraón pudiera dejar al pueblo libre, él seguía endurecido, y la última plaga que él mandó fue que el ángel de la muerte iba a pasar tocando cada uno de los primogénitos. Y él dio instrucciones específicas a su pueblo. Él les dijo: tomen un cordero sin mancha, puro, limpio, lo van a llevar dentro de su casa, lo van a inmolar, van a coger la sangre del cordero, van a pintar los postes de su casa, los dinteles de la casa, y después van a comer el cordero entero y deprisa. Entero y deprisa tenía que ser hecho. Eso fue la dirección que el Señor dio. Aquellos que obedecieron, el ángel de la muerte no los tocó, pasó por encima. Por eso que en la palabra Pascua en inglés es Passover, que pasa por encima. Pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Eso pasó hace muchos años. ¿Qué eso tiene que ver con mi vida ahora, con la vida de todos nosotros? Pues aquello era un espejo de lo que estaba por venir, por suceder, porque Jesús es nuestro Cordero Pascual. Un Cordero sin mancha, sin arruga. Jesús nunca pecó. Jesús se sacrificó por nosotros. Dice Isaías 53 del 5 al 7. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Y cómo es que Dios de nuevamente trabaja con este problema? Por la muerte de Jesús. Por la muerte de Jesús, Él hizo que la muerte de Jesús fuera una muerte propiciatoria. ¿Qué es propiciatoria? Propiciatoria es que satisface la justicia de Dios. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Número 2, la muerte de Jesús fue redentora. Pagó el rescate. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Ustedes sabían que nosotros teníamos una deuda impagable por causa de nuestros propios pecados. No podíamos pagarlos, no podíamos de ninguna manera poder pagar esa deuda. Y cuando Jesús fue colgado en esa cruz, fue crucificado en esa cruz, Él ahí dijo: tetelestai, está pagado, está consumado. Pagó tu deuda, pagó mi deuda. Quedamos libres de esa deuda. Número 3, la muerte de Jesús fue un sacrificio,
una muerte sustitutiva. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Yo era el que estaba condenado a morir. Todos nosotros éramos los que estábamos condenados a morir, y Él tomó nuestro lugar. Él lo hizo por nosotros, para darnos libertad, para darnos redención, para darnos una vida nueva, una vida abundante. Por eso Él lo hizo por amor. Por amor fue que Él hizo todo eso. Cuando Él estaba siendo crucificado, le decían: si tú eres realmente hijo de Dios, bájate de esa cruz. Bájate de esa cruz. ¿Y será que Él no podía bajarse de esa cruz? Con certeza que sí, Él podía. Pero Él no lo hizo. Y Él no lo hizo porque en ese momento Él estaba pensando en ti y en mí. Por eso no lo hizo. Por eso no se bajó de esa cruz. Por eso Él sufrió todo el vituperio. Por eso Él sufrió todo lo que sufrió en esa cruz. Por amor a nosotros. Cuarto punto. La muerte de Jesús fue reconciliadora. Restableció la paz. Colosenses 1:21, la muerte de Jesús fue reconciliadora. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para representaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él nos reconcilió con Dios Padre. La palabra dice que Él creó un nuevo y vivo camino. La palabra de Dios dice que ahora tenemos acceso al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro. Ahora yo tengo acceso a papá por medio del sacrificio que Jesús hizo. Ahora yo puedo clamarle, puedo buscarle, puedo buscar su rostro. Algo que no podía hacer sin el sacrificio de Jesús. Jesús mismo escogió ser recordado por su muerte y resurrección. Durante la Pascua debemos recordarnos de su sacrificio. No hay manera de hacer memoria de esas cosas sin mirar a la cruz. No hay manera de recordar esta época. No hay manera de recordar lo que Jesús hizo sin nosotros mirar a la cruz. Y a veces mirar a la cruz no es algo agradable. No es algo agradable. Es algo que confronta. Es algo que impacta. Por eso es que muchas personas no quieren saber. Cuando escuchan el evangelio dicen no quiero. Porque la cruz confronta. La cruz habla de que era yo el que tenía que estar ahí en esa cruz. La cruz habla de que había una deuda que había que pagar y que fue uno que era justo, que nunca había pecado, que no tenía culpa. Fue Él el que fue a la cruz por mí, por ti, por todos nosotros. La cruz es un instrumento de muerte donde Cristo murió por nuestros pecados, pero la muerte no pudo contenerlo. Él bajó a lo más bajo, bajó al infierno, dice, y Él pisó la cabeza de la serpiente. Y a las potestades y a los principados, Él dice que los les puso en su desfile de gloria. Y ahora Él está ¿dónde? Sentado a la derecha del Padre. Él está vivo ahora. Nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios vivo que se importa por ti, que Él quiere una relación contigo. Él no quiere estar allá y tú aquí. Él quiere estar cara a cara contigo. Él hizo todo esto para que nosotros lo busquemos en intimidad, para que lo busquemos día a día, para que le abramos el corazón, para que nosotros le podamos hablar de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones, de nuestras alegrías, de nuestros sueños.
como vimos en las piezas, esos sueños de los que se hablaron aquí, podemos presentar nuestros sueños ante Dios. Y Él, a su debido tiempo, Él concederá los deseos de nuestro corazón. Pascua es tener un encuentro con mi Salvador, con mi libertador, con mi sanador. Es hacer un pacto, una alianza, rindiendo mi vida a Él y dejarme ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Pascua, ese encuentro marcará en mi vida de una manera drástica un antes y un después. Antes de Cristo, yo estaba muerto en mis delitos y pecados y sujeto a condenación. Después de Cristo, salvo, redimido, justificado, rescatado, santificado, muerto para el pecado, vivo para Dios. Así podré declarar en mi vida: Tetelestai. Mi deuda fue cancelada por la sangre del Cordero en la cruz, y ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pascua es eso, iglesia. Pascua es un pacto con nuestro Señor. Él ya hizo todo. La palabra dice que Él ya nos amó. Él ya se entregó por nosotros. Él ya hizo todo por nosotros. Lo que nosotros es que tenemos que alianzarnos con Él. Tener una alianza. Esa alianza es de dos partes. Nosotros tenemos que posicionarnos como parte de esa alianza y vivir como Él nos pide que vivamos. No podemos vivir de cualquier manera. Y aquello tiene que ser radical. Tiene que estar marcado ese antes y después de Cristo. Las personas allá afuera tienen que ver que en mí hubo un antes y un después. Y cuando ese después ocurre, es cuando aquellas personas se impactan. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí con aquella persona que era aquella persona que se iraba por nada? Aquella persona que era iracunda. Ahora ven de que aquella persona muestra dominio propio. Dicen que eso es el después de Cristo. Vimos aquellas personas en aquellos matrimonios que viven siempre aquella discusión, siempre aquella acusación, siempre aquel señalamiento, y de repente ven que es una esposa que en silencio ora por ese marido, aquel marido que empieza a amar a aquella esposa. Y ellos dicen: ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Es el después de Cristo, porque es Cristo el que hace esas cosas. Aquel hijo rebelde, aquel hijo desobediente, que uno ya no hallaba qué hacer con él, de repente ven un muchacho o una muchacha seria en sus acciones, responsable, sumisa a la dirección de sus padres. ¿Qué pasó ahí? El después de Cristo. Y así tiene que ser en la vida de nosotros, día tras día tenemos que mostrar ese después de Cristo. Amén, iglesia. Yo quería hacer una oración para cerrar. Porque es muy importante nosotros tener esa alianza, tener ese pacto con Cristo, ese pacto con aquel que dio ya todo por nosotros. Y tal vez yo no he experimentado esa Pascua en mi vida, o tal vez ya la experimenté, sí, un tiempo atrás, pero por alguna u otro motivo me enfrié, me desanimé. Ahora estoy cansado, ahora las cosas son inciertas, y hoy yo quiero renovar mi pacto.
Yo quería que nosotros oráramos como iglesia para renovar ese pacto y para hacer un nuevo pacto para aquellos que nunca lo han hecho. Y yo quería que ustedes me acompañaran en oración y repitieran conmigo. Pongámonos de pie, por favor. Señor Jesús, yo reconozco que yo soy un pecador y que yo necesito de salvación. Necesito de ti, Jesús, porque sin ti yo nada puedo hacer. Sin ti yo nada tengo. Yo te pido que vengas a mi vida. Yo te abro las puertas de mi corazón para que vengas a darme dirección. Yo me rindo a ti. Yo me rindo de hacer las cosas por mis propias fuerzas, basado en mis propios criterios, basada en mi propia sabiduría. Hoy yo entiendo que te necesito y hoy yo quiero hacer un pacto contigo. Yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mis sueños, yo te entrego mis planes, yo te entrego mi familia, te entrego mis hijos, te entrego mis proyectos, te entrego mis empresas, te entrego todo, Señor. Ven a reinar en mí, ven a dar dirección a mi vida. Y yo, Señor, me comprometo a aprender tu palabra, a aprender a andar como tú anduviste, a andar en tus preceptos, a poder amar como tú amaste, a poder perdonar como tú perdonaste y a poder andar en tu palabra todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Yo quería orar. Si hay aquí alguien que hizo ese pacto por primera vez, yo quería que levantase su mano ahí donde está. Me gustaría orar por ti. Si tú hiciste ese pacto con el Señor Jesús por primera vez, no tengan vergüenza. Si hay alguien aquí que lo hizo, levanta ahí donde está. No te vamos a mover de tu lugar. Solo levanta tu mano. Yo quería también dirigirme a las personas que nos están viendo por las redes sociales. Si hay alguien allá que hoy está haciendo ese pacto por primera vez, yo quería bendecir tu vida ahí donde tú estás y declarar en el nombre de Jesús que el Señor te vestirá de su gloria, te mostrará sus caminos, te llevará en novedad de vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaro que la luz entra en tu vida y las tinieblas salen. En el nombre poderoso de Jesús Cristo de Nazaret, y a ti te damos, Padre, la gloria, la honra y toda adoración.